crisis de todo tipo, y la salud parece ser un colchón bueno, la salud, yo hablo de salud porque en el extranjero se habla de salud, pero cuando hablo de salud es sanidad, porque está muy ligado, ¿no? Pero la salud sabemos que es más que la enfermedad, es estar bien, es estar de manera de manera estable y con todo en un estado de equilibrio en todos esos determinantes que se denominaron hace tiempo. En fin, les agradecimos a estas dos personas tan importantes, comprometidas, que estén aquí con nosotras, ¿no? No me voy a extender porque está muy claro que vamos a tratar sobre esto de la sanidad 100% pública universal, que debería de haber ido alcanzando a lo largo de los años desde que se gestó ya una estabilidad, un techo que llegara ya a lo más democrático, pero sin embargo estamos viendo que se ha ido decapitando, desnaturalizando, y esto recae no solamente en los ciudadanos, sino en los propios profesionales. Voy a presentaros por orden alfabético, como en el colegio, porque así es más fácil. Primero presento a Begoña Olavarría, que aparece en el cartel como psicóloga clínica, pero Begoña es muchas más cosas. Creo que debería añadir ellas qué cosas, pero yo sé que ella ha trabajado como consejera en el Ministerio de Sanidad y más, y algunas cosas más, que yo no me las sé todas. Bueno, he pertenecido al Consejo. Sí, en el Consejo, como tú. El Consejo es eso. El Consejo Asesor del Ministerio. Pero bueno, yo diría que sobre todo lo que yo he hecho ha sido trabajar como clínica. He tenido la suerte de trabajar en los 3 niveles, en primaria, secundaria y terciaria. Empecé a trabajar antes de la promulgación de la Ley General de Sanidad y me ha interesado mucho todo lo que ha tenido que ver con el modelo comunitario de atención en salud mental y los procesos de reforma en esa materia, todo lo que tiene que ver con el tema de derechos y la vinculación con primaria, que es otro de los aspectos. Por último, me ha interesado mucho y he trabajado mucho con el tema de formación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, que es la formación en un sentido dentro de los equipos, que eso será una de las cosas que tal vez podamos hablar después de la importancia de los profesionales en los equipos. Muy bien, muchas gracias. También tiene un libro estupendo que está lleno de entrevistas, que no me sé el título porque es muy grueso el libro, pero está lleno de entrevistas con los psiquiatras que generaron todo ese modelo sanitario de salud mental comunitaria, ¿no? Y bueno, os recomiendo que lo busquéis porque merece la pena. Aquí a mi lado tengo a Fernando Lamata, que hemos puesto, me lo dijo él, que pertenecía a la asociación Acceso Justo al Medicamento, que es una asociación que se dedica a trabajar efectivamente sobre el medicamento, tanto desde la parte técnica como la parte de, digamos, de investigación de toda índole. Es una entidad que además ha hecho una revista que es muy interesante, que tiene unos buenísimos artículos y que, bueno, pues también os pido que, bueno, os aconsejo que la busquéis porque tienen una página web donde se puede ver y descargar. Fernando es, además de médico, yo sé que ha estudiado también psiquiatría y es psiquiatra, pero ¿qué más eres, Fernando? Bueno, muchas gracias por la invitación a participar. Efectivamente, yo estudié medicina, psiquiatría en Santander y luego ya toda mi vida profesional la he dedicado a la gestión y política sanitaria. Estuve como director del INSALUD en Santander primero, luego en Madrid y luego como consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha. Estuve un tiempo en el Ministerio, es decir, todo
vocación ha sido a la gestión y a la política sanitaria. Y después, ya jubilado, pues trabajo, como decía Carmen, en la Asociación de Acceso Justo al Medicamento. La revista se llama igual y en la página web se puede buscar así. Y también colaboro en temas de salud mental, que es donde también he centrado mucho mi actividad profesional, en la Confederación Salud Mental España, y con temas de discapacidad intelectual. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como veis, son personas que tienen dominio del tema y que nos van a alumbrar muchas cosas. Espero que de aquí salgamos con más ilusión de la que tenemos ahora con los cambios que necesitamos, ¿no? Bueno, ahora deciros que como moderadoras está Marisa Torres, mi compañera, que es enfermera jubilada, es activista por la sanidad pública desde hace muchísimos años y pertenece a la Mesa Marea Blanca, que fue la que se inició cuando el Real Decreto 16/2012 sacó a las masas a la calle, ciudadanos y profesionales, y llegamos a hacer 100 mareas blancas, pero hemos hecho otras muchas cosas. Y por mi parte, yo soy Carmen Esbrí, creo que algunos me conocéis, soy licenciada en Filosofía y Letras y activista, también como ella, por la salud y, por tanto, por los derechos humanos. Y represento aquí a la Asociación de Mareas Blancas. Marisa va ahora a hacer una primera intervención listando un poco las leyes matriz del recorrido de la privatización, ¿no?, que afectan a la privatización. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Entonces os voy a contar cómo hemos llegado a esta situación del deterioro del Sistema Nacional de Salud. Una de las posibles causas es el entramado de leyes, artículos, decretos, informes a lo largo de estos últimos 40 años que han propiciado y favorecido la privatización en la sanidad. A nivel estatal os voy a enumerar una serie de ellas. Ley General de Sanidad 1986. Informe Abril Martorell de 1991. La Ley 1597. Modificación del artículo 135 de la Constitución Española en el 2011. Ley 5/2011 de Economía Social. Real Decreto 16/2012. A nivel autonómico, el Real Decreto del 2009, que lo lanzó la señora Esperanza Aguirre, de libertad de elección y área única. Eso pensamos que son las leyes que están propiciando la situación en la que nos encontramos. Una vez enumeradas estas leyes, nos colocamos en la ley fundamental que afecta al modelo sanitario español, y es la Ley General de Sanidad. Por lo tanto, vamos a pasar ya a las preguntas. No, perdona, es que voy a explicar un poco el formato, ¿vale?, para que lo entiendan un poco. El formato va a ser tipo preguntas, ¿no? Nosotros vamos a hacer unas preguntas a los dos invitados, ponentes y amigos. La misma pregunta a cada uno, con la libertad de que hable primero uno u otro, pero sí con el deseo de que hablen los dos. Y Marisa empezará con ello. Luego habrá como unas conclusiones, bueno, un poco sociológicas, por decirlo de alguna manera, y a continuación se abrirá la posibilidad de que el público pueda hacer algunas preguntas, algunas aclaraciones, o en fin, pero no que coja el micrófono y nos cuente su vida. Lo digo porque a las 9 menos 10 tenemos que estar saliendo porque aquí cierran a las 9, ¿vale? Entonces, bueno, Marisa, puedes empezar con la primera pregunta. La primera pregunta va así. ¿Participasteis de alguna manera en su elaboración, en la Ley General de Sanidad?
cuáles fueron las discusiones que existieron y de dónde partió la necesidad de generar dicha ley. Y sobre todo, qué valores trajo la Ley General de Sanidad del año 1986. Bueno, él sabe más de esto que yo, ahora hablará también, pero a ver, yo quiero que nos demos cuenta que antes de la Ley General de Sanidad, 1986, claro, había asistencia sanitaria pública. El ministro de Falange, Girón, creó la Seguridad Social, el seguro obligatorio de enfermedad. Naturalmente con un modelo muy alejado por eso es muy pertinente también la pregunta de lo que, y con el que la ley rompe, muy alejado de lo que luego plantea la Ley General de Sanidad, de entrada, porque era una gran mutua. Bueno, era una pequeña mutua porque se hizo con unos recursos limitados, ¿no? De hecho, es a final de los 60 cuando se empiezan a construir en España algunos grandes hospitales, para que nos demos cuenta la tardanza, mientras que el Servicio Británico de Salud se crea después de la Segunda Guerra Mundial, para situarnos también un poco históricamente. Pero bueno, una particularidad es que el modelo del seguro obligatorio de enfermedad, que en realidad con modificaciones, pero básicamente como modelo permanece hasta la publicación de la ley en el año 86, es mutualista. Es decir, las personas que trabajaban y los empresarios que tenían su empresa tenían derecho a la prestación sanitaria. Ahora, si ese trabajador y su familia, perdón, no solamente él o ella y su familia. Claro, si se quedaba en paro, ya no. Es decir, no era un derecho ciudadano, no se concebía como prestación ligada a la condición ciudadana, ni tampoco se concebía como un elemento, como luego se plantea en la ley, de generar condiciones básicas para un acceso a condiciones de igualdad básica. Eso no estaba contemplado, claro, tampoco. Ni tampoco se contemplaba el que cosas que ahora nos parece tan normal, como por ejemplo que la salud mental estuviera incluida en el Sistema Nacional de Salud, bueno, todo en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, naturalmente no. Había unas consultas llamadas de neuropsiquiatría en donde un profesional con una enfermera atendía en consulta del orden de entre 10, 20 y hasta 30 pacientes en 2 horas de consulta. Os podéis imaginar el tipo de prestación que suponía, que no solamente es en cuanto a la calidad de la misma, sino también en cuanto a otra cosa, es el modelo que subyace, la concepción que subyace a esta prestación. Cuestión sobre lo que a lo mejor también podemos hablar después en la Ley General, cuando hablemos un poco más de la Ley General de Sanidad. Claro, partíamos de una situación, por lo tanto, que era una situación que considerábamos algunos pues muy obsoleta, una cosa que había que cambiar, una de las cosas que en este país había que cambiar, ¿no? De manera que ya antes de los años 70, todavía vivía Franco, ya estábamos con actividades de grupos, debate, generación de pensamiento, discurso y también en algunas ocasiones de algunas
políticas sanitarias de impacto que fueron muy importantes, ¿no? Las huelgas de los MIR, en el año 71 creo que fue la primera, y las huelgas psiquiátricas, las primeras en el año 71 también. Curioso que huelgas psiquiátricas, ¿no? Porque claro, he dicho las consultas, con esto termino, las consultas de neuropsiquiatría. Había otra cosa que estaba fuera del seguro obligatorio de enfermedad, que dependían de las diputaciones provinciales, no lo había en todas las provincias, pero en la mayoría, los hospitales psiquiátricos o manicomios. Era verdaderamente algo que me resulta muy difícil trasladar lo que era aquella realidad, ¿no? Porque no solamente era un concepto de ingreso muchas veces sin salida, sino y un concepto también de lo que se llama institución total. Ahí quedaban encerrados y se les suministraba un todo. ¿Qué todo? Un todo que anulaba la condición de sujeto, un todo donde no había derechos, un todo donde... Me acuerdo la primera vez que entré en un hospital psiquiátrico, en un manicomio, fue en el año 73. Nunca voy a olvidar dos cosas. Bueno, es para no olvidar entero, pero dos cosas. Una, el olor. Era un olor azotal. No sé si a lo mejor los jóvenes no conocéis el total, los mayores sí. Era un desinfectante muy potente y espantoso. Un olor muy potente azotal. Y luego, que cada paso que entrabas en el hall, soy tal, vengo a tal. Entonces, sí, pase. Y eso quería decir que se abría una puerta con una llave. Y cada paso era una puerta con una llave. Cada paso, cada paso, cada paso. Todo por donde ibas pasando eran llaves. Y cada espacio que pasabas, y en aquel espacio era un hospital psiquiátrico nuevo, era el que se llamaba Alonso Vega, aquí en Madrid. Había hombres y mujeres y eran personas que deambulaban vestidas de aquella manera, ¿no? Con la mirada perdida, a veces se golpeaban entre sí mismos y esa era su vida. Claro, aquello había que cambiarlo también. Y estaba fuera del seguro obligatorio de enfermedad. Había muchas cosas, por lo tanto, que cambiar. Necesitábamos una noción, un concepto de salud, de organización sanitaria, de derecho ciudadano, que suponía mucho cambio. Así que los debates, el pensamiento, los escritos, ¿no? Nos intercambiábamos los escritos, nos encontrábamos de una provincia a otra, qué sé yo, todo eso, que era muy rico, y lo digo con una sonrisa porque era joven entonces, pero era bien difícil. Y hubo detenciones, porque dicen, no, mira, hubo detenciones. Hubo gente que le echaron de su trabajo por participar en una huelga de... Entonces, hubo residentes que se tuvieron que marchar fuera sin terminar su carrera, sin terminar su especialidad. Quiero decir, con muchos costes, ¿no? Pero con un empeño de que teníamos que cambiar aquello. Eso sí, no lo creíamos. Bueno, Begoña ya ha hecho un apunte muy completo de la situación y retomo algunos de esas pinceladas, ¿no? Porque es muy complejo. Por un lado, a mí me pasó como a ella, participé en grupos de discusión, en reuniones, tanto en la parte previa al gobierno de Felipe González, como luego, como decía antes, participé al nombrarme director del INSAL. Pedro Sabato tiene un librito escrito. Pedro Sabato fue subsecretario del Ministerio con Ernest Lluch en el momento en que se hace la ley. Y tiene un librito escrito que se llama Así se creó el Sistema Nacional de Salud. En ese librito se describe muy precisamente, con mucho detalle, todo lo que ocurrió, todos esos debates. Hubo mucha bronca,
entre ministerios, por ejemplo, entre Hacienda, Seguridad Social y Sanidad. Bronca, sobre todo, con los colegios de médicos presididos por Ramiro Rivera, que protagonizaron una operación primavera contra la Ley General de Sanidad, financiada por la industria farmacéutica y con el apoyo de la organización patronal, la COE, donde presidía José María Cuevas. O sea, hubo un intento de frenar la Ley General de Sanidad desde el primer momento. Desde el primer momento y con mucha fuerza y con una organización, con un líder, digamos, ideológico que era Pedro Arriola, que luego fue asesor del señor Aznar cuando fue presidente del gobierno. Y este grupo de personas y este grupo de intereses económicos quería que la sanidad siguiera igual, es decir, que fuera beneficencia para los pobres, un seguro obligatorio para los trabajadores, seguros voluntarios para la mayor parte de la población que tuviera unos ingresos y para los que tuvieran ya más rentas, pues la sanidad de ricos. Esa división de sanidad de pobres y sanidad de ricos es la que más conviene al mundo empresarial, es la que hay en Estados Unidos y es a donde vamos a ir, luego al final vendrá ese tema. Pero de ahí se quería salir. En el debate de la ley de sanidad hubo muchas zancadillas, hubo muchas puñaladas, se fue zarandeando, pero al final salió adelante. Hubo también debate parlamentario con las comunidades autónomas, con Cataluña, con País Vasco. Digamos, la ley venía después de la Constitución. La Constitución del 78 había creado el Estado de las autonomías, había ya definidas las comunidades autónomas, que se fueron creando hasta el año 83. Y ya había incluso transferencias de salud pública a todas las comunidades autónomas, de los médicos titulares a todas las comunidades autónomas, y había transferido el INSAL ya a Cataluña en el 81 y a Andalucía en el 83. Estamos ya, por tanto, en un momento cuando se hace la ley donde había un debate también territorial importante. Lo que escribía Begoña es donde partimos. Yo añadiría, por ejemplo, en atención primaria, la masificación de las consultas. Tú apuntabas en salud mental, pero en atención primaria en general, aquí en Madrid, yo recuerdo, y esto era el año 84, que había en Fuenlabrada, en Parlen, había 70 personas en consulta de 2 horas y media. Y luego el papel de la enfermería, otra cosa muy importante, Marisa, ¿tú te acuerdas? El papel de la enfermería en atención primaria era pasar consulta con el médico. Había digamos, una enfermera que pasaba a 3 médicos, 2 horas y media, ¿sabes? 3 médicos eran los que tenía. Y era lo que se decía de abrir la puerta y poner la bata. Es decir, no era un papel protagonista el de la enfermería. Eso cambió radicalmente con la Ley General de Sanidad y con el protagonismo que adquirió la enfermería desde entonces hasta hoy, ¿no? Eso yo creo que son un elemento importante. Valores que aportó la Ley General de Sanidad. Lo primero, universalizar el derecho a la atención sanitaria de todos los españoles y de los extranjeros residentes en España. Los que no tuvieran legalizada su situación tendrían una atención, digamos, urgente para las mujeres embarazadas, tendrán una atención por lo menos de emergencia. Eso luego se fue completando hasta el día de hoy, que ya es prácticamente completa. Hay problemas burocráticos, pero podemos calificarlo de derecho a la atención a la salud. Segunda cuestión, la financiación. Pasó de ser de beneficencia, seguridad social y privada a ser una financiación financiada por impuestos para todas las personas en función de su aportación fiscal. Es decir, un impuesto que la ley define, la Constitución define como progresivo. No lo es, pero debería serlo, lo dice la Constitución. En tercer lugar, la organización descentralizada de comunidades autónomas, adaptándose a la definición que hace la Constitución. En cuarto lugar, gestión mayoritariamente pública. Y aquí viene uno de los debates que tenemos. Partíamos de una estructura donde había parte de infraestructura pública, porque la apuntaba Begoña, el Instituto Nacional de Previsión va creando, desde el año 44, va creando el plan de infraestructuras sanitarias y tiene ambulatorios, consultorios y poco a poco también algunos hospitales. Pero tarda bastante y entre tanto, ¿qué hace? Concierta con clínicas privadas. Por tanto, la primera etapa de la seguridad social en España, de la sanidad pública en España, es concertada, mayoritariamente concertada.
haciendo residencias y ciudades sanitarias, Portabellerro, por ejemplo, del año 65, y ahí luego vienen el 12 de octubre, el Ramón y Cajal, etc. Entonces ahí se va asumiendo más gestión directa, y el horizonte de la Ley General de Sanidad apuntaba a gestión directa, pero como luego veremos, mantiene gestión concertada, y eso deja puerta a que cuando haya intereses que presionan en otra dirección, pues se retroceda, ¿no? Por tanto, valores importantes y resultados en salud muy importantes. El Sistema Nacional de Salud, con todas las dificultades, en el año 2010, antes de la crisis financiera y de los recortes, había alcanzado la esperanza de vida en nacer más alta de Europa, la mortalidad evitable y prevenible de las más bajas de Europa, mortalidad infantil de 2,5, 2,6 de las más bajas de Europa, es decir, un modelo realmente ejemplar. Desde 2010, con la crisis financiera y con todo el proceso de privatización que antes hemos apuntado, va a empezar un deterioro que volveremos a retomar en una de las últimas preguntas, ¿no? y a comentarios. Muchas gracias. Bueno, yo creo que está muy interesante lo que estáis diciendo. Esto queda grabado para los restos, también para que los jóvenes lo oigan, ¿no? De dónde partimos y cómo era aquel mundo que ellos no han visto. Yo casi no había nacido tampoco, pero bueno, no es verdad. Bien. Yo quería preguntaros qué pensáis, si se explicó suficientemente a la población esas aportaciones que aporta la ley, y si llegaron a entenderla, eso por una parte. Creo que deciros que nos nombréis 3 aspectos fundamentales que mejoraron la salud comunitaria ya lo has dicho, o si creéis que falta algo, lo añadís. ¿Qué pasó con la ley al derivarlas a las comunidades autónomas? ¿Se está aplicando la ley? Bueno, también esto da para un libro entero, pero vamos a intentar dar algún apunte. En cuanto a si se explicó, yo creo que no se explicó bien. Creo que falta pedagogía en todo el tema de la sanidad. Parece que sea un tema que ya está, digamos, consolidado, y no es así. Costó mucho esfuerzo ponerlo en marcha, ponerlo en pie, y se está deteriorando paso a paso, y tampoco hay una explicación y una pedagogía y un análisis de por qué. Por eso es tan importantes este tipo de jornadas, para analizar qué está pasando. Desde los puntos de vista de 3 aspectos de atención comunitaria que aporta la ley, ya se han dicho y los resalto. En atención primaria, muy importante, la medicina general y pediatría de los consultorios masificada, yo recuerdo que no había ni silla ni camilla, o sea, la persona no daba tiempo a sentarse, porque no tenía tiempo, era minuto por persona o menos, receta y baja, que se llamaba, ¿no? La receta y la baja. Eso ha cambiado radicalmente. El enfoque del equipo de atención primaria, el enfoque con prevención y promoción de la salud, que luego últimamente se está deteriorando, pero que llegó a poder desarrollarse magníficamente en sitios donde antes había masificación, como Parla, como Fuenlabrada, como Getafe, como Pinto, y eso tuve el privilegio de poder verlo en primera persona, ¿no? El implantar la historia clínica, el que se pudiera hacer un seguimiento de las familias, en fin. La salud mental, el otro gran capítulo, que la transformación que ha descrito Begoña, no insisto, brutal, ¿no? Del manicomio y el encierro como única solución a una atención comunitaria y a un desarrollo muy razonable que, por desgracia, se está también deteriorando en los últimos años, ¿no? Y desde luego el papel de la enfermería, yo creo que es otro de los aspectos que la ley, digamos, y el desarrollo de la reforma sanitaria apunta. En cuanto a si las transferencias a las comunidades autónomas impactan negativamente, sí y no. Es decir, o no y sí primero. Vamos a ver, cuando se pone en marcha la ley en el 86, ya había transferencias, como decía, a Andalucía y a Cataluña. Inmediatamente después se hace en el País Vasco y a Valencia, luego